París, Avenida Montaigne, el café más exclusivo de la capital. Un hombre con un traje de 20.000 euros entra con una niña de 7 años, que no ha hablado desde la muerte de su madre. Los médicos dicen que es muda para siempre. Una joven camarera con las manos estropeadas por el trabajo se acerca a su mesa. Mira a la niña a los ojos y empieza a mover las manos, lenguaje de signos. La niña responde por primera vez en 2 años. Se comunica. Pero lo que revela con sus pequeñas manos hiela la sangre del padre. La niña no es muda, ha estado fingiendo durante 2 años porque vio quién mató a su madre. Y el asesino le prometió que si hablaba, sería la siguiente. La camarera sonríe y pronuncia una frase que cambiará 3 vidas: soy la hermana de su esposa y lo sé todo. La torre Montparnasse dominaba París como un centinela de cristal y acero. Y desde su oficina, en el último piso, Antoine Dubois reinaba sobre un imperio farmacéutico de 3.000 millones de euros. Contratos internacionales, decisiones que afectaban a millones de vidas, poder absoluto en el mundo médico. Sin embargo, con todo ese poder, no podía hacer que su hija de 7 años pronunciara una sola palabra. Camille estaba sentada en el sofá de cuero blanco importado de 10.000 euros, una pieza de 30.000 euros que parecía irrisoria comparada con el vacío en sus ojos azules. El cabello rubio de la niña, herencia de su madre Sophie, caía como una cortina dorada mientras dibujaba. Siempre el mismo motivo obsesivo, mariposas azules escapando de jaulas doradas, algunas con alas rotas cayendo hacia el suelo, otras logrando huir hacia un cielo que parecía inaccesible. Antoine la observaba desde su escritorio de roble macizo del siglo XVIII, fingiendo leer informes financieros mientras estudiaba cada movimiento de la niña. 2 años. 2 largos años desde aquella noche lluviosa de noviembre en que los gendarmes habían llamado a la puerta de su mansión privada en el distrito 16, a las 2 de la mañana. Sophie Dubois, de 35 años, radiante de vida, había muerto en la carretera de circunvalación. Su Mercedes había chocado contra la barrera de seguridad a 140 km por hora. Fallo de los frenos, habían concluido los expertos. Un trágico accidente. Desde esa noche, Camille no había pronunciado ni una sola palabra. Los primeros especialistas habían hablado de shock traumático temporal, normal para una niña que había perdido a su madre tan joven. Pero cuando las semanas se convirtieron en meses, y luego en años, el diagnóstico había evolucionado. Antoine había llevado a Camille a ver a los mayores expertos mundiales. El profesor Kaufmann en Ginebra, 4.000 euros la consulta, había diagnosticado un mutismo selectivo severo. La doctora Morrison en Londres, una semana de pruebas que costaban el precio de un apartamento parisino, había hablado de lesión neurológica postraumática. El célebre neurólogo Tanaka en Tokio había sido categórico: mutismo irreversible. 60 especialistas, 5 continentes, 3 millones de euros gastados. El resultado seguía siendo el mismo: silencio absoluto. Camille no hablaba, no intentaba hablar, no mostraba ningún signo de querer comunicarse verbalmente. Solo dibujos, miles de mariposas en fuga. Antoine lo había intentado todo: arteterapia en el Hospital Saint-Anne, equinoterapia en un centro especializado en Normandía, incluso delfinoterapia en las Canarias. Había transformado un ala entera de su mansión privada en un mundo de cuento de hadas, esperando desencadenar algo. Actores del Théâtre du Soleil venían a representar los cuentos favoritos de Camille. Nada. La niña miraba todo con sus inmensos ojos azules, regalo genético de Sophie, pero sus labios permanecían sellados. La empresa sufría. Antoine pasaba la mitad de su tiempo buscando tratamientos para Camille, la otra mitad ocultando su distracción a la junta directiva. Los socios rusos, especialmente Víctor Volkov, empezaban a perder la paciencia. Volkov era un hombre que no toleraba ninguna debilidad, que consideraba la emoción como un cáncer a erradicar. Varias veces, con su voz fría que destilaba amenaza, había sugerido que Camille estaría mejor en una institución especializada en Suiza, lejos de las responsabilidades de Antoine. Pero Antoine no podía resignarse. Camille era todo lo que le quedaba de Sophie. Cada gesto, cada mirada le recordaba a la mujer que lo había amado. La llevaba a la oficina cada tarde después de la escuela bilingüe, la única que había aceptado a una niña con necesidades especiales mediante una donación de 1 millón de euros, y la miraba dibujar mientras él fingía trabajar. Aquel martes de noviembre,
París estaba sumido en una densa niebla que transformaba la Torre Eiffel en un espectro metálico. Antoine miró su Vacheron Constantin de 300.000 euros. A las 16 horas, Camille no había tocado su almuerzo de sushi de 200 euros del Nobu, ni se había levantado, cuando el director financiero entró para unas firmas urgentes. Fue entonces cuando Antoine tomó una decisión impulsiva, algo que no había hecho en años. Se levantó, tomó su abrigo Berluti y se acercó a Camille. La niña levantó los ojos, sorprendida por aquella ruptura de la rutina. Antoine le tendió la mano, y por primera vez en meses, vio algo más que el vacío en sus ojos, curiosidad. La llevó al Café de Flore, en el Boulevard Saint-Germain. No había regresado allí en 2 años, desde antes del accidente. Era el lugar especial de Sophie, donde cada sábado por la mañana llevaba a Camille para un chocolate caliente y croissants. Sophie decía que era su reino secreto, lejos del mundo de los negocios y las apariencias, donde podían ser simplemente madre e hija. El café no había cambiado. Seguía siendo ese templo de la elegancia parisina donde la élite intelectual y financiera se reunía para cerrar negocios millonarios ante cafés de 12 euros. Bancos de cuero rojo, espejos art deco, camareros con delantal blanco, moviéndose entre clientes con abrigos de piel de 10.000 euros y bolsos Hermès aún más caros. Antoine y Camille entraron, y el maitre, que los reconoció inmediatamente, palideció ligeramente. La última vez que los había visto, Sophie estaba con ellos, radiante en un vestido rojo Saint Laurent, riendo mientras Camille le mostraba un dibujo de mariposa. Mariposas coloridas y alegres en aquel entonces. Los condujo a la mesa del fondo, la reservada para los clientes más importantes, con vistas al boulevard donde el flujo del París chic desfilaba sin cesar. Camille se sentó y por un instante pareció revivir. Sus ojos recorrieron el café, se detuvieron en el mostrador de pastelería donde Sophie le había dejado elegir 3 tartas en lugar de una para su cumpleaños. La niña deslizó la mano en el bolsillo de su abrigo Bonpoint y sacó algo que le oprimió el corazón a Antoine, una foto de Sophie, arrugada de tanto ser tocada. Fue en ese momento cuando Antoine la notó. Una camarera que nunca había visto, diferente de las habituales jóvenes perfectamente peinadas y maquilladas que servían en ese templo parisino. Tenía unos 25 años, cabello castaño recogido en una práctica cola de caballo, no artística. El uniforme del café, falda negra y blusa blanca, parecía fuera de lugar en ella como un disfraz. Pero eran sus manos las que la delataban, estropeadas, con pequeñas cicatrices y callosidades que hablaban de trabajo real, no de servir expresos a millonarios. La joven se acercó a su mesa con paso decidido, sin la deferencia estudiada de los otros camareros. Y entonces, hizo algo que le heló la sangre a Antoine. No lo miró a él, el hombre con un traje Dior de 8.000 euros y un Rolex de 400.000 euros en la muñeca. No le preguntó qué deseaba pedir. Miró a Camille directamente a los ojos, con una intensidad que parecía de reconocimiento. Y luego, sus manos comenzaron a moverse. No eran gestos aleatorios o nerviosos. Era el lenguaje de signos, fluido y preciso como un baile practicado durante años. Las manos de la joven formaban palabras en el aire, creando frases que Antoine no podía entender, pero que significaban claramente algo profundo. La reacción de Camille fue instantánea y sobrecogedora. La niña, que no reaccionaba a nada desde hacía 2 años, se enderezó en su silla como electrocutada. Sus ojos se abrieron de par en par. La foto de Sophie cayó sobre la mesa. Y entonces, Antoine no podía creer lo que veían sus ojos, las pequeñas manos de Camille comenzaron a responder. Era imposible. Camille no conocía el lenguaje de signos. Antoine nunca se lo había hecho enseñar, convencido de que al final hablaría normalmente. Sin embargo, allí estaba, sus pequeñas manos moviéndose con una habilidad sorprendente, formando claramente palabras, frases, una conversación entera. Antoine observaba, paralizado. Su hija hablaba por primera vez en 2 años. Las manos de Camille se movían cada vez más rápido, contando algo que hacía palidecer progresivamente a la camarera. Incluso sin entender el lenguaje de signos, Antoine podía ver la urgencia en los gestos de su hija, el alivio de poder por fin comunicarse, mezclado con algo que se parecía al terror. Vio a Camille formar gestos que parecían alas, mariposas, comprendió. Luego jaulas, luego algo que se parecía a un coche.
La niña mostró la foto de Sophie sobre la mesa, luego hizo un gesto que Antoine reconoció, el signo universal de la muerte. Luego otros signos frenéticos, un coche, una colisión, un hombre con algo en la cara. Camille se tocó la mejilla, trazando una línea, una cicatriz. El corazón de Antoine se detuvo. Volkov tenía una cicatriz en la mejilla izquierda. Las manos de Camille seguían moviéndose, ahora con desesperación. Se señaló a sí misma, luego a la ventana, hizo el gesto de mirar, luego de nuevo el coche, la colisión, el hombre con la cicatriz. La camarera se había puesto blanca como el mantel de lino de la mesa. Antoine se levantó con tal violencia que su silla cayó hacia atrás con un estruendo que hizo que todos los clientes del café se giraran. Agarró la muñeca de la camarera con una fuerza que la hizo hacer una mueca de dolor. De cerca, pudo ver mejor su rostro, y lo que vio lo paralizó. Los ojos, esos ojos verdes esmeralda que conocía tan bien, los mismos ojos que Sophie, la misma forma, la misma manera de mirarte como si pudieran ver a través de todas tus mentiras. La misma determinación que había amado en su esposa, y que ahora lo aterraba en esta desconocida. La joven no se resistió. Lo miró con una calma gélida y pronunció las palabras que lo cambiarían todo: soy Julie Moreau, la hermana de Sophie, la que usted ignoraba que existía. Y sé que mi hermana no murió en un accidente. En el salón privado del Café de Flore, reservado para las conversaciones más discretas de todo París, la verdad emergió como un río subterráneo que finalmente encuentra la superficie. Julie Moreau relataba sin piedad mientras Camille, por fin libre de hablar con sus manos, confirmaba cada detalle con gestos frenéticos. Sophie tenía una medio hermana que su padre había tenido de una relación anterior. Julie había crecido en Belleville, en las viviendas de protección oficial, mientras Sophie vivía en el lujo de Neuilly. El padre las había mantenido separadas, avergonzado de su hija ilegítima, mientras exhibía a la legítima en la alta sociedad parisina. Pero Sophie y Julie se habían encontrado a espaldas de todos. Se reunían en secreto en cafés anónimos de la Rive Gauche. Sophie le enseñaba inglés y alemán a Julie. Julie le enseñaba el lenguaje de signos a Sophie, que lo había aprendido trabajando con niños sordos en una asociación de Sena-Saint-Denis. Sophie había descubierto algo terrible sobre Dubois Pharmaceutique. La empresa de Antoine estaba probando medicamentos no autorizados en niños en África Occidental. Medicamentos que causaban daños neurológicos permanentes, pero que se vendían como seguros en los países en desarrollo. Tenía pruebas, correos electrónicos, grabaciones, vídeos. Iba a ver a Julie esa noche con todo el material cuando su coche fue impactado. Camille lo había visto todo desde la ventana de su habitación, que daba a la avenida. No estaba dormida, esperaba que su mamá regresara. Había visto el coche negro embestir deliberadamente el Mercedes de Sophie, empujándolo contra la barrera. Había reconocido al hombre que salió a comprobar que Sophie estaba muerta, Víctor Volkov, el socio ruso de su padre, el hombre de la cicatriz que a menudo venía a cenar. A la mañana siguiente, Volkov había ido a la mansión. Había cerrado la puerta de la oficina de Antoine y había hablado con calma. Sabía que Camille había visto. Tenía fotos de la cámara de seguridad que mostraban a la niña en la ventana. Si hablaba, sufriría la misma suerte que su madre. Le había mostrado a Antoine fotos de otros hijos de empleados que habían querido hacerse los héroes. ¿Te gusta esta historia? Deja un pequeño like y suscríbete al canal. Ahora, reanudemos el vídeo. Todos muertos en accidentes. Antoine había cedido al chantaje. Para salvar a Camille, le había puesto inyecciones mensuales de un medicamento que simulaba el mutismo neurológico. Un producto desarrollado en su propio laboratorio. Irónicamente, durante 2 años, había envenenado a su propia hija para protegerla. Julie lo había planeado todo. Había encontrado trabajo en el Café de Flore, sabiendo que un día Antoine regresaría. Había esperado, observado, preparado su venganza. Pero al ver a Camille, al comprender que era víctima tanto como Sophie, su plan había cambiado. Ya no quería solo venganza, quería justicia. Le mostró a Antoine su teléfono. Todas las pruebas que Sophie le había enviado esa noche fatal estaban allí, las pruebas de los ensayos ilegales, las grabaciones de Volkov jactándose de sus crímenes, los vídeos de niños africanos muriendo después de tomar los medicamentos Dubois.
Suficiente para destruir el imperio criminal, pero también para enviar a Antoine a la cárcel como cómplice. La elección era sencilla: colaborar para derribar a Volkov o ser destruido con él. Antoine miró a su hija, que lo miraba fijamente con ojos llenos de esperanza y miedo. Camille signó una sola palabra que lo decidió todo: justicia. Las semanas siguientes fueron un baile mortal al borde del abismo. Antoine continuó su vida normal. Reuniones en el Ministerio de Salud, gala de caridad en la ópera, conferencia de prensa, todo mientras grababa secretamente cada conversación con Volkov. Julie había contactado al fiscal Jean-Pierre Martenu, un hombre que había dedicado su vida a desmantelar redes criminales escondidas detrás de fachadas respetables. Camille se había convertido en su espía perfecta. Había dejado las inyecciones, pero seguía fingiendo ser muda. Presente en las cenas en la mansión donde los adultos hablaban libremente delante de la niña discapacitada, ella memorizaba todo y se lo comunicaba a Julie en lenguaje de signos durante su encuentro secreto en el jardín de Luxemburgo. Fue Camille quien descubrió el plan final de Volkov. Durante una cena, mientras fingía dibujar sus eternas mariposas, lo oyó al teléfono en el jardín de invierno. Estaba organizando una entrega masiva de medicamentos falsificados destinados a un hospital pediátrico en Dakar. Medicamentos que causarían daños irreversibles a cientos de niños, pero que reportarían 60 millones de euros. La entrega debía partir del puerto de Le Havre en 3 días. El fiscal Martenu vio la oportunidad perfecta para atrapar a Volkov infraganti, pero necesitaba una prueba directa que lo vinculara al medicamento. La única solución era que Antoine lo hiciera confesar. La noche antes de la entrega, Antoine invitó a Volkov a su oficina en la Torre Montparnasse. La habitación había sido trufada de micrófonos y cámaras por la brigada criminal. Camille estaba allí, sentada en su rincón habitual, muda e invisible, dibujando. Volkov llegó a las 21 horas, arrogante como siempre. Se sirvió un cognac Louis XIII de 5.000 euros la botella y levantó su copa: a nuestra fortuna, amigo mío. Mañana seremos aún más ricos. Antoine desempeñó su papel, expresando inquietudes sobre los riesgos. Volkov emitió un sonido que hizo estremecer a Camille en su rincón. Habló de los niños africanos como si fueran estadísticas. Se jactó de haber probado los efectos en un pueblo de Mali: 300 niños, conejillos de indias perfectos. Sabía exactamente cuánto tardaban en morir. Cuando Antoine mencionó a Sophie, el rostro de Volkov se endureció. Luego, creyendo que la habitación era segura, confesó. Él mismo la había matado, no confiando en nadie para un trabajo tan importante. Describió cómo había chocado su coche, cómo había comprobado que estaba muerta. Fue entonces cuando Camille hizo algo extraordinario. Se levantó, miró a Volkov directamente a los ojos y habló con su voz, clara y fuerte: has matado a mi mamá. Eres un monstruo. Volkov palideció, luego sacó su arma. Pero era demasiado tarde. La puerta explotó y 20 agentes del RAID irrumpieron. El fiscal Martenu entró en último lugar, triunfante. Todo estaba grabado. Mientras se lo llevaban, Volkov lanzó amenazas. Pero Martenu le informó que operaciones simultáneas en 15 países estaban desmantelando su red criminal en ese mismo instante. El juicio que siguió fue el escándalo judicial del siglo en Francia. La sala de audiencias del Palacio de Justicia de París se convirtió en el escenario donde se revelaron horrores que superaban la imaginación. 87 arrestos en 15 países. Una red criminal responsable de la muerte de miles de niños africanos. Antoine testificó durante semanas, confesando cada detalle de su complicidad forzada. Perdió todo: la empresa incautada, las cuentas congeladas, la reputación destrozada. Pero cada noche, regresaba al pequeño apartamento en Le Marais donde Julie y Camille lo esperaban. Julie se había instalado con ellos, convirtiéndose en la familia que Camille había perdido. Las dos hermanas habían transformado el modesto apartamento en un remanso de paz. Camille había recuperado completamente el habla, alternando naturalmente entre palabras habladas y lenguaje de signos. El testimonio de Camille fue el momento más conmovedor. La niña de 7 años relató con voz firme la noche del asesinato, los 2 años de silencio forzado, el miedo constante. Cuando se le preguntó por qué había encontrado el valor para hablar, respondió que su mamá le había enseñado que la verdad era más fuerte que el miedo.
Julie aportó todas las pruebas que Sophie había reunido, vídeos de niños muriendo después de tomar los medicamentos Dubois, documentos que probaban el pleno conocimiento de Volkov, grabaciones escalofriantes. Cada prueba clavaba un clavo adicional en el ataúd del imperio del mal. El veredicto se dictó una mañana de mayo. Volkov, cadena perpetua por asesinato y crímenes contra la humanidad. Sus cómplices, penas de 20 a 30 años. Antoine, 5 años de prisión condicional por su colaboración, prohibición definitiva de ejercer en el sector farmacéutico, confiscación total del patrimonio. Pero el verdadero veredicto vino del público frente al Palacio de Justicia. En lugar de los insultos que Antoine temía, estallaron aplausos. No para él, sino para Camille, la niña que había encontrado el valor para romper el silencio. Para Julie, que había esperado en la sombra para obtener justicia. Para Sophie, que había sacrificado su vida para proteger a niños desconocidos. El caso Dubois-Volkov llevó a nuevas leyes europeas sobre ensayos farmacéuticos. Se creó un fondo de 1.000 millones de euros para indemnizar a las víctimas africanas. La industria farmacéutica mundial fue obligada a una transparencia sin precedentes. 2 años después, la vida había tomado una dirección que nadie habría imaginado. Antoine cumplía su condena trabajando como voluntario en una asociación para niños traumatizados. Cada mañana, preparaba el desayuno para Camille y Julie en su apartamento de Le Marais, encontrando en esa rutina sencilla una paz que el lujo nunca le había dado. Julie había transformado parte de la indemnización del Estado en un sueño, la Casa de las Mariposas, un centro de comunicación para niños con dificultades del lenguaje. En pocos meses, se había convertido en la referencia en París para niños autistas, mudos, sordos, traumatizados. Un lugar donde el silencio no era una prisión, sino un lenguaje que respetar y comprender. Camille era el alma del centro. A los 9 años, enseñaba el lenguaje de signos a los recién llegados con una paciencia infinita. Su historia se había convertido en un libro ilustrado cuyas ganancias iban destinadas a las víctimas de los ensayos ilegales. Pero el verdadero milagro ocurrió con la llegada de Aminata. Aminata era una pequeña maliense de 8 años, superviviente de los ensayos de Volkov, pero que había quedado muda después de ver morir a su hermano pequeño. Traída a Francia para recibir cuidados especializados, no había respondido a ninguna terapia hasta su encuentro con Camille. Las dos niñas se reconocieron en su silencio compartido. Camille tomó suavemente las manos de Aminata y las hizo moverse para formar la palabra, amigo, en lenguaje de signos. Por primera vez en un año, Aminata sonrió. Luego sus manos comenzaron a moverse, primero vacilantes, luego cada vez con más seguridad. En los meses que siguieron, Camille y Aminata se hicieron inseparables. Crearon un lenguaje único, mezcla de signos franceses y malienses. Juntas, ayudaron a otros niños a encontrar su voz con las manos, los colores, cualquier medio, excepto el juicio. Antoine observaba a su hija transformarse en lo que él nunca había sido, una verdadera sanadora. No con medicamentos y ganancias, sino con empatía y comprensión. Durante una sesión en el centro, oyó a Camille decirle a Aminata que el silencio era a veces el lugar donde nacían las palabras más importantes. Una noche, durante su cena ritual todos juntos, Camille anunció su sueño, convertirse en abogada para proteger a los niños que no podían hablar. Antoine sintió las lágrimas subir mientras su hija transformaba el trauma en misión, la jaula en alas. 10 años después de aquella tarde en el Café de Flore, el gran anfiteatro de la Sorbona acogía un evento extraordinario. Camille Dubois, de 17 años, recibía el Premio Internacional de los Derechos del Niño ante 2.000 personas, incluyendo ministros, embajadores y activistas de todo el mundo. La joven, que había sido obligada al silencio, comenzó de manera revolucionaria, 3 minutos de puro lenguaje de signos, sus manos bailando para contar su historia. Luego habló con su voz, explicando cómo en el silencio que le había sido impuesto, había encontrado un lenguaje universal. La Casa de las Mariposas se había convertido en un fenómeno mundial. 20 países, 10.000 niños, que habían encontrado medios alternativos para comunicarse. Aminata, ahora su mejor amiga, había abierto la rama africana. Juntas, habían testificado en la ONU, cambiando las leyes internacionales sobre la protección de menores. Camille habló de su madre Sophie, muerta para proteger a niños desconocidos. De Julie, la tía que había esperado en la sombra para obtener justicia.
De Antoine, quien, a pesar de errores terribles, había encontrado el valor para enfrentar la verdad. Pero sobre todo, habló del futuro, la Fundación Sophie Dubois para la Justicia Farmacéutica, creada con los fondos incautados a Volkov. La ovación fue ensordecedora, pero Camille levantó la mano para pedir silencio. Contó la historia de una pequeña siria que había llegado al centro, muda desde que había visto morir a su familia. Cuando le preguntó qué quería decirle al mundo, la niña había respondido con un signo que incluso en el silencio más profundo, siempre hay una voz esperando ser liberada. Después de la ceremonia, la improbable familia, Camille, Antoine y Julie, caminaban por las calles de París. Pasaron por delante del Café de Flore, ahora iluminado por las luces doradas del atardecer. Camille se detuvo un instante para mirar dentro, luego sacudió la cabeza. Ese lugar pertenecía al pasado, al silencio impuesto. Ellos pertenecían al futuro, a la voz reencontrada. Mientras se alejaban, una joven camarera los observaba desde el escaparate. Tenía en los ojos una historia no contada, las manos que le temblaban ligeramente. Camille la notó y le hizo un signo, «¡Ánimo!». La joven respondió vacilante, «Necesito ayuda». Sin dudarlo, dieron media vuelta, porque esa era su misión ahora, escuchar el silencio, darle una voz, transformar las jaulas en alas, una historia a la vez, un niño a la vez, una verdad a la vez. El círculo de justicia se había cerrado, pero como todo círculo, era también un nuevo comienzo. El imperio de 3.000 millones se había derrumbado, pero de sus cenizas había nacido algo infinitamente más precioso, una red mundial de niños que habían encontrado su voz. Una familia construida sobre el amor y no sobre la sangre, y la prueba de que del silencio más oscuro puede nacer la verdad más luminosa. Camille había aprendido la lección fundamental, a veces, hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Y lo que importa no se mide en miles de millones, sino en las sonrisas de los niños que recuperan la capacidad de expresarse, en el valor de decir la verdad, incluso cuando cuesta todo, en el amor que sobrevive a lo imposible. La pequeña niña muda que dibujaba mariposas se había convertido en la voz de miles de niños. Su silencio forzado se había transformado en un grito de justicia, el más poderoso. Y en algún lugar del universo donde las almas libres vuelan, Sophie Dubois sonreía al ver a su hija convertirse en la mariposa que siempre había soñado, hermosa, fuerte, sobre todo, libre. ¿Te ha conmovido esta historia? Dale un me gusta y suscríbete, comenta. ¿Alguna vez has tenido que encontrar el valor para romper un silencio? Comparte con aquellos que necesitan encontrar su voz. Recuerda, cada silencio esconde una verdad esperando ser liberada. Próximo vídeo.